quieres que yo deje el balay, yo lo dejo por ti. Como no sé cuántos meses después, me di cuenta que eso que yo había dicho no era verdad y que me dolía dejar el balay. Y finalmente creo que la decisión no la tomé yo, sino el Señor la tomó por mí. Porque pues, nosotros teníamos un club de nutrición, pagamos un arriendo y de pronto los dueños dijeron, no, lo necesitamos. Bueno, nos dieron como 3 meses y busqué local y no encontrábamos, y llegó la fecha y nunca encontramos. Todos los locales que había estaban al doble de precio. Pues finalmente nos tocó entregar, nos tocó cerrar. Y ya después de no tener local, como que, oiga, pero si el Señor hacía un montón me había dicho esto, ¿por qué no lo había hecho? Entonces Él nos lleva a tomar a veces decisiones que nosotros sabemos, hacemos los sordos, los locos, y no organizamos lo que Él quiere que nosotros organicemos. Después de que nosotros tenemos el club que ya va a ser como un año, pues la verdad que sí se organizaron muchas cosas en nuestra casa y pues recibimos mucha bendición de parte del Señor. Entonces, yo creo que a veces es difícil realmente entender y ser consciente de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y aún sabiéndolo, dejarlo. Entonces, pues no sé si todos los casos serán iguales, si el Señor llegue al punto de cerrarle a uno todas las puertas, pero también pienso que tiene que ver con que uno lo desee, ¿sí? Por un lado, no quiero, pero por otro lado, Señor, es lo que tú quieras y esa es tu voluntad. Entonces pienso que por eso fue como el trato que Él nos fue negando la posibilidad hasta que todo fue como Él esperaba que fuera. Entonces, eso con relación al poder, igual pues eso tiene que ver con tener una vida conforme a lo que Él quiere, que vayamos organizando cada una de las cosas. Y pues pienso que en mi caso pues eso ha sido como lo más importante, pese a que de pronto no podía tomar la decisión de dejar lo que Él demandaba de mí. Había otra parte de mí que sí decía, Señor, quiero hacer lo que tú quieres y agradarte y cumplir con el propósito que tú tienes en mi vida. Y pues en parte de la oración, pues esa es la respuesta de ir cerrando los caminos para que uno realmente se encamine en lo que Él quiere. Y por último, con referencia al deber, pues pienso hoy en día que las tres están relacionadas. Pienso que ese deber, que ese permiso, esa aprobación del Señor para uno servir, pues es la más difícil, ¿no? A veces pienso que nos cuesta realmente entender lo que el Señor quiere, pero también creo que es algo que uno con un deseo, con un corazón correcto, con la intención de servirle y realmente hacer lo que Él quiere, pues Él se lo va mostrando y pues es como prueba y error, ¿no? O sea, como que bueno, yo creo que es por acá y entonces el Señor te muestra de varias maneras, no, por ahí no es, entonces te devuelves y coges hacia allá. Entonces, queda como es, que tienes que dar el día de hoy. Por último, pues tengo aquí como 2 versículos. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y pues lo uno como a Mateo 7:20 que dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces cuando uno empieza en ese camino de realmente hacer la voluntad del Señor, pues lo que uno hace se empieza a ver reflejado, ¿sí? No necesariamente en que traiga gente a la iglesia, sino en el comportamiento que uno tiene, que finalmente ese también viene siendo el fruto, como uno termine siendo. Y pues las prioridades, cuando yo tengo una vida en orden y que quiere ser agradable al Señor, pues también mis prioridades empiezan a ser conforme a lo que Dios te manda. Oras Rodríguez en oración. Amado Dios, Padre Santo, Señor, te damos gracias por este día, por este tiempo, Señor. Que yo te pido porque en medio de este curso, Señor, de todo este tiempo, de toda esta enseñanza, nuestros corazones estén preparados, dispuestos, Señor, y se hayan
nosotros nos hayamos dispuesto a que cuidemos lo que ponemos en nuestro corazón, Señor, a que nuestras actitudes, nuestros pensamientos, lo que vemos y lo que oímos, Señor, sea digno de ti, que no menospreciemos lo que vemos, lo que oímos, lo que pensamos y cómo actuamos, Señor, porque de pequeñas cosas empezamos a llenar nuestro corazón y es tan fácil desviarnos. Yo te pido que seamos firmes, Señor, que sigamos anhelando conocerte cada día más y ser conformes a lo que tú buscas en nosotros, Señor. Oramos en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, señores, entonces entramos a nuestra cuarta lección, ¿no? Les anticipo, no voy a estar de hoy en 8 ni de hoy en 15, por lo mismo van a tener dos parciales, uno de hoy en 8 y uno de hoy en 15. ¿Okay? El parcial de hoy en 8 es respecto al tema, respecto a todo el tema que hemos visto, ¿sí? Y el parcial de hoy en 15 es absolutamente todos los versículos. ¿Ok? Entonces, para el examen de los versículos, ustedes comienzan con 100 puntos y pierden un punto por cada coma o cada letra o cada número que falle. ¿Ok? Y tienen que escribirlos todos de la manera del 60. De la manera del 60. Eso es de hoy en 15. De hoy en 15 todos los versos. De hoy en 8 el examen parcial de todo el tema. ¿Ok? Hasta aquí, o sea, sin incluir lo de hoy. ¿Ok? El parcial que es de hoy en 8 es sin incluir lo de hoy. ¿Listo? Hasta la lección 3. Dentro de 15 es puente, no me importa. Dentro de 15 es puente, no le importa. Muy bien, como van a estudiar harto esta semana, pues no hagamos repaso ni recuento de nada. Hoy estamos en una lección que se llama El obrero y la iglesia del Señor. No sé si recuerdan que una de las características fundamentales de los obreros del reino es que son parte de la iglesia, ¿sí? No siempre se honra ese principio. No sé si les había contado supe de iglesias que contrataban baterista, ¿sí? Que era el que tocaba la batería en las reuniones, y lo que ellos rogaban es ahora que no se emborrachara, ¿sí? Porque era como el borracho de la esquina, para que llegara otro día sobrio, por ejemplo, ¿sí? Porque para servir al Señor primero debe ser hijo legítimo, ¿sí? Hablábamos de la legitimidad como un fundamento para el respaldo de Dios. Y debo ser parte de la iglesia. Recuerden que hay un mandato de congregarnos, y congregarnos no es ir a reuniones, ¿sí? Es compartir nuestra vida con otros que de la misma forma buscan honrar al Señor. Y hablando de ser parte de la iglesia, hacíamos énfasis en la iglesia es una familia, entonces tú tienes que vivir una vida de familiaridad con un cuerpo local eclesial, ¿sí? No es el cuento de, yo voy, estoy, escucho, canto y me voy. Es el tema de relaciones, compartir, ¿sí? En una familia hay diferentes tipos de hermanos. Hay hermanos mayores, hermanos gemelos, hermanos menores, y tenemos roles dentro de esa estructura familiar, ¿sí? Los hermanos mayores cuidamos a los chiquitos, los fregamos, ¿sí? Con los hermanos gemelos compartimos la actividad, ¿sí? Y a los hermanos mayores les respetamos, les seguimos, etcétera, etcétera. Y tenemos que buscar encontrar nuestro espacio y compartir. Es una de las cosas fundamentales que deben suceder en medio de una congregación. Y es una de las primeras respuestas que usualmente damos cuando alguien que viene acá y aparece y dice, uy, yo quiero servir, yo sé esto y esto. Ok, listo, sea parte de la iglesia. No sea parte de la iglesia. Yo llevo 3 meses viniendo juicioso, sí, pero se va antes de la última canción, nadie lo conoce, nadie sabe quién es usted, su casa no la conoce nadie, usted no conoce la casa de nadie, no hay relación familiar. Ser parte de la iglesia implica eso. Además, implica estar en un mismo corazón y un mismo sentir frente a lo que ofrendamos al Señor. La Biblia habla de que la iglesia también es una casa espiritual, donde cada uno de nosotros tiene un lugar, tiene un espacio, y como piedra viva
buscamos dar al Señor honra, presentar sacrificios espirituales agradables por medio de Jesucristo. Ser parte de la iglesia es ser parte del culto también. ¿Sí? ¿Qué es el culto? Uno dice culto y piensa en reunión. Iglesia piensa en la casa. Pero entendamos el principio detrás de cada una de estas palabras y de estos términos. Si la iglesia es el conjunto de los redimidos, ¿sí? Y el culto es lo que rendimos al Señor. Y tercero, ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo? Pues es el que nos permite entender que hay una interacción con funciones específicas, que por ejemplo tiene operaciones propias. Y debo hacer algo, debo aportar en algo, y según lo que el Señor me haya dado, ayudarme mutuamente con los demás y tener ese vínculo de colaboración, de interdependencia y todo lo demás. Por lo mismo, digamos que debemos darle especial atención a cuál es nuestra interacción en la iglesia, con la iglesia, dentro de la iglesia y para la iglesia del Señor. Y aquí comenzamos con nuestro primer principio. Dice primera a los Corintios 12, 11, 30. Un solo cuerpo de muchos miembros. Alguien que me busque y lea, por favor. O busquemos todos y leemos. Es un pasaje importante. Viene hablando de los dones al inicio de este capítulo. Pablo diciendo: no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque a este es dado palabra de sabiduría, a este es dado entendimiento, a este por el mismo espíritu. Y después de haber dicho eso, llega a decir: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Leo de nuevo, ponga atención. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Por qué dice así también Cristo? Cuando habla aquí del cuerpo, ¿de qué cuerpo está hablando? Del cuerpo. ¿Está hablando de un cuerpo? ¿Sí? Está diciendo... De pie, por favor. ¿Cuántos cuerpos hay acá? ¿Sí? Pero ¿tiene cuántos miembros? Muchos miembros. ¿Sí? Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, porque son muchas cosas, ¿sí? Son un solo cuerpo. ¿Sí lo ven? Aquí hay un solo cuerpo, muchas cosas. A ver, mencionen cosas que hay dentro de este cuerpo. Dice, así también Cristo. ¿Ok? Y hablando de Cristo, ¿sí? Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos dignamente. Si no, los pies, ¿sí?, son los que más plata se llevan. Sí, a veces son como los miembros, como los pies, los que se esconden, los que feo, uno toma las fotos uno no se toma las fotos del pie y las pone en Facebook, así como, mi pie, pero que se llevan una buena parte del presupuesto, ¿no? Los vestimos más dignamente.
Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que ya no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. ¿Cierto? ¿Le pasa a usted? Tiene un dolor por ahí, pues todo se afecta. ¿Sí? A mí me da muy duro el dolor de estómago. Me da dolor de estómago y todo el cuerpo se me embolata. O sea, no puedo... igual pasa en la iglesia. Si un miembro se duele, todos los demás estamos ahí con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues, lea conmigo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Muy bien, el primer principio respecto de la iglesia es un solo cuerpo de muchos miembros. No son varios cuerpos, no es un solo miembro. Es un cuerpo de muchos miembros. Y debo entender eso porque yo soy miembro, soy uno de muchos miembros y soy cuerpo porque soy parte de aquel único cuerpo. Y tener esa conciencia me va a permitir estar en el espacio con la perspectiva correcta para servir y trabajar con ese cuerpo, para ese cuerpo y en ese cuerpo. Vosotros sois pues el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El cuerpo tiene una jerarquía. Hay, en la iglesia hay un orden establecido por Dios. Tenemos los miembros, ¿okay? Los miembros del cuerpo, ¿okay? Los tenemos acá. ¿Qué sigue? ¿Quién dice? Miembros. ¿Cómo? Articulaciones, hablando de la jerarquía de la iglesia. Obreros dicen por acá. Siervos. ¿Qué más? Diáconos dicen. Maestros. Ancianos. Ok, hablando de la jerarquía de la iglesia, solo hay dos niveles. Estamos los miembros del cuerpo y la cabeza, que es el Señor. ¿Sí? Los miembros somos ¿quiénes? Todos nosotros. Seamos maestros, seamos obreros, seamos siervos, seamos ancianos, ¿sí? ¿Somos qué? Miembros. ¿Sí? Algunos manos, otros ojos, otros, ¿sí? La cabeza es Dios, el Señor. ¿Ok? Amén. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, ojo con esto, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Te fregaste. Todos los demás aquí somos superiores a ti. Todos. Así debes estimarnos. Puedes hacer esa tarea. Voltea a mirar y vea a cada uno aquí. Y diga, superior a mí, superior a mí, superior a mí, superior a mí, superior, superior. Esa es la estima con la que nos debemos tener. Como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Cómo así? Que no es nada de nosotros, es de todos, todos somos un cuerpo puesto, todo es de todos, por decirlo así. Sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, ¿por qué en la iglesia todavía sucede que la última galleta en la bandeja es la partida? La última es la feita. Nos falta esto. Si yo debo mirar no por lo mío propio, sino también por lo de los otros, y estimo a los demás como superiores, llega la bandera y yo cojo la partida, porque las otras son para mis hermanos, a quienes estimo de verdad y estimo como superiores. Pero hay cosas reales que nos muestran todavía el corazón no está tan sintonizado con esta verdad y esta realidad. La última gaseosa siempre es la chiquita, ¿sí? La última silla que se usa es la fea, ¿sí? La sucia o la coja o lo que sea, ¿sí? Y eso debe hacernos pensar también, oiga, estoy viviendo de acuerdo al principio y pareciéndome a Jesús y hay en mí un sentir,
no estoy haciendo las cosas ni por contienda ni por vanagloria, sino estoy siendo humilde y estimo a los demás como superiores a mí mismo. También dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros, todos a todos. Todos a todos. ¿Sí? ¿El pastor tiene que someterse a los demás en la congregación? ¿Sí o no? También. También. Dime. Me salió un temita ahí con respecto al anterior. Sí. No hagáis nada por contienda. En ese caso, cuando llegamos temprano al culto o el viernes en la película, Sí. me salió el temita del apartar silla. Sí. Si todos somos hermanos, somos de la misma congregación, a veces apartamos la silla y vemos que llega el otro y como que espera no va a quitar la silla. También se De acuerdo. permite Es eso. una buena reflexión. O sea, realmente tengo el corazón de estimar a los demás como superiores. Y a veces es fácil con los cercanos, con los parces o con la iglesia local. Pero vaya a un evento grande, vaya a Simón Bolívar y pasan hermanos, ¿sí?, que usted no conoce y termina usted peleando, no, este es nuestro puesto, este es nuestra entrada, ¿sí? Pero no estamos honrando lo que el Señor nos enseñó. Y este pasaje está dentro del contexto de Jesús siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No miró por lo suyo propio. ¿Estamos todos de acuerdo? Jesús tomó la decisión de venir a la tierra precisamente porque no miró para sí. No miró por lo suyo propio, sino vio nuestra condición y le dio prioridad, obedeciendo la voluntad del Padre y trayéndonos de nuevo de regreso, muriendo por nosotros. Ok, someteos unos a otros en el temor de Dios. Hay que tener especial cuidado con esto porque debemos estar de acuerdo y poder entender las necesidades, poder entender las circunstancias, ¿sí? Poder entender pues cómo podemos tener en cuenta cada necesidad, cada persona en particular y estar honrándonos y estimando pues la condición y las necesidades de cada uno de nosotros. También dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 3 versos con los que yo les insisto en que hay igualdad de importancia en todos los miembros del cuerpo y que a nivel jerárquico estamos los miembros y el Señor. ¿Sí? No hay nadie más importante que otro en el cuerpo. No hay nadie de que podamos decir, no te necesito. ¿Sí? Nadie que podamos decir, es que yo como no soy esto, entonces no soy. Sino a cada uno nos puso Dios en una posición particular, como Él quiso, pero siendo parte de un solo cuerpo. ¿Ok? Ya no hay varón ni mujer. ¿Quién es más importante, el varón o la mujer? Esclavo ni libre. Y lo dice en una época donde había esclavitud. Y a la iglesia de pronto iba gente con sus esclavos. Judío ni griego. Para los que piensan que los judíos están ahí, sí, digamos, honramos el pueblo judío, el pueblo de Israel, sí, pero la Biblia es clara diciendo que abolió eso y de los dos hizo un nuevo pueblo del cual nosotros somos parte, y un solo cuerpo donde Él es la cabeza. Muy bien, la jerarquía es una sola. El Señor es la cabeza y estamos todos los miembros al mismo nivel jerárquico y de importancia, pero los roles sí son diferentes. La administración y el gobierno de la iglesia tiene un orden en la Escritura, ¿sí? Y hay algunos que tienen responsabilidad sobre la administración de la obra de Dios dentro de cada congregación. La Biblia los menciona como ancianos, obispos, pastores, también los mencionan como ángeles de la iglesia. No sé si han tenido presente cuando el Espíritu le dice a Juan que le escriba a las iglesias, ¿sí? A las 7 iglesias en el Apocalipsis. Dice, escribe al ángel de la iglesia de... Y ese ángel no es un ser angelical, es aquel hombre a quien Dios le dio la visión, la responsabilidad, la autoridad para trabajar en esa congregación. Por eso dice, si no arreglas esto, te acabo el candelero. ¿Qué significa? Se cierra el chuzo, ¿sí?
son personas a las que Dios les ha dado la responsabilidad de velar por la administración de la visión para esa iglesia local, de lo que Dios está demandando, de la administración de los recursos, pero sobre todo la aplicación de los principios y el seguir la dirección de Dios para esa iglesia local. Y la Biblia habla de obedecer, sujetarnos y seguir, respaldar y honrar a aquellas personas que tienen esa responsabilidad. Ancianos en algún lado se les nombra, obispos en algún otro lado y pastores en algún otro lado. Además, la Biblia habla de, aquí tenemos un poquito de discusión a veces, de diáconos, y también menciona obreros. Algunas personas consideran que el gobierno de la iglesia tiene como estos tres roles diferenciados, como hay un nivel de obispo, de obispado, hay otro nivel de diaconado que tiene una responsabilidad de influencia y liderazgo, pero no es obispo, y hay otro, digamos, rol de obrero o de trabajador. Algunos fusionamos estos dos y vemos que en la Biblia, digamos, el diácono es el que sirve, es el que trabaja, el que sirve a la mesa, y pues que tiene unas responsabilidades, unos requisitos, unas exigencias bien importantes. Al respecto de eso, yo les pongo una primera tarea, ¿sí? Para de hoy en 20, y es, ok, ¿cuál es su posición? ¿Considera usted que obrero y diácono es lo mismo? ¿Sí? ¿Que todo el que sirve es diácono? ¿Sí? Y que el diácono es como el que ha sido llamado a trabajar en la obra del Señor en temas administrativos, operacionales, logísticos, lo que sea, o que el diaconado es, que sería la otra posición, es un rol de más responsabilidad y liderazgo en medio de la iglesia, que claro que sirve como todos servimos al Señor, pero digamos tiene una responsabilidad mayor como diácono y por ende los requisitos para él son así de pesados, ¿sí? Como dice la Biblia respecto de los diáconos. Y hay otros que son obreros que trabajan, están en el proceso, pero no tienen un reconocimiento de diaconado en particular en la iglesia local. ¿Está acá la tarea? Cada uno de ustedes debe revisar, mirar, consultar, preguntar y traer por escrito, bonito, ¿sí? Su posición, ¿ok? Su posición de, ok, yo considero que diácono y obrero es la misma cosa en la Biblia y en la iglesia, o considero que diácono es diferente al obrero por esta razón o por esta razón. Levante su mano si entendió la tarea. Listo, ahora sí. Juan, el versículo que has nombrado ahorita acerca del ángel, ¿será que ese pasaje se pega como para poner el otro cargo ahí como, no sé, había escuchado algo del tema de Apóstol de sí, ¿será por ese lado que lo toman? Puede ser. Que no son tarea. Yo tengo como dos dudas en cuanto al próximo. Todos sométanse a todos. Sí, someteos unos a otros. Sí, y en cuanto también al cuerpo de Cristo, digamos que pues estamos en una iglesia local, estamos en una casa que es bien, Sí. pero en realidad podemos ver de alguna forma que la iglesia hoy está rajada. En cuanto a que, por ejemplo, Iglesia local. entre todas las iglesias somos un cuerpo, pero digamos yo voy a una iglesia y yo no veo al pastor de esa iglesia o a cualquier miembro de esa iglesia como mi autoridad o como superior a mí mismo, sino como a veces como alguien que puede llegar a estar mal. O sea, uno de entrada no dice este man está bien, sino uno de entrada dice tengo que tener cuidado porque lo que piensa puede dañar lo que yo pienso. De acuerdo, y es diferente examinar todo a venir prevenido. Porque tengo la tarea de examinar todo, ¿sí? Pero no estar predispuesto a tener la prevención. Estoy de acuerdo. Y muchas cosas no suceden en la actualidad en el mundo, en el país, por la iglesia, no tener nosotros como iglesia la unidad, la posición, la perspectiva correcta frente a todo. O sea, por decir algo sencillo, pero que puede hacer gran impacto, los creyentes en Colombia podríamos poner presidente. Podríamos elegir el conjunto de todos los cristianos en esta nación. No se puede decir de todos los países eso, pero en Colombia se puede decir. Entonces, ¿no será que el Señor podría darnos a todos unidad? Y si estamos en un país democrático donde supuestamente el pueblo gobierna y toma decisiones, se para firme y dice, todos los cristianos podríamos ser esa fuerza. Si la Biblia dice, sean todos de un mismo sentido.
estoy de acuerdo, no habla a cada uno en su iglesia local, sino habla de la iglesia universal. Claro, hay lobos, claro, hay colados, claro, hay apóstatas, claro, hay sectas, pero para eso tenemos el Señor, el Santo Espíritu, sus dones, su dirección, ¿sí? Pero lejos nosotros de creer que somos la única iglesia ubicada, la única iglesia correcta, la única iglesia en sintonía. Yo parto de la base de que todas las iglesias estamos equivocadas en algo, porque todas pensamos diferente en diferentes cosas. No hay dos iglesias, es más, no hay dos personas que tengan la misma doctrina particular en todos los aspectos. Vamos más mal en eso. Entonces, yo de ahí digo, ¿en qué estoy equivocado yo? No esperando que todos piensen como yo, sino que el Señor me muestre en qué debo crecer, en qué debo ser corregido y cuál es la verdad a la que me ha llamado. Muy bien, entonces, la Biblia habla de someternos unos a otros, pero también habla de obedecer a nuestros pastores. De obedecer a nuestros pastores. ¿Por qué? Porque ellos cuidan de nosotros, como quienes han de dar cuenta por nuestras vidas. Como quien dice, el problema de ellos es cuidar con ese temor. El problema suyo es obedecer. Apacentar la grey de Dios, se le dice a los ancianos, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Vean, ¿por qué hay gente colada en la iglesia? Porque hay gente que, a pesar de que no está honrando al Señor, le gusta servir y se mete y de pronto incluso engaña a la gente y sigue ahí metida, porque hay algo atractivo de lo que sucede en medio de la iglesia del Señor. Y hay ganancias deshonestas. Tiene que estar uno muy embolatado para no estar honrando a Dios con su vida, estar desconectado y estarle ofendiendo, pero igual, no, yo quiero seguir aquí tocando saxofón. Este es mi puesto, ¿sí? este es mi ministerio, pero con su vida y su corazón estar deshonrando al Señor. ¿Por qué sucede? Porque hay cosas atractivas, ¿sí? De las que nos tenemos que cuidar. Porque nuestro trabajo no debe ser con esa perspectiva, sino con un ánimo de humildad, con prontitud para honrar al Señor y servir a otros. Está hablando de los ancianos igual, sigo diciendo, con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. El anciano no es señor de los demás. No, el Señor, ¿quién es? Jesús. No es señor de los demás. Los demás no son sus siervos o sus esclavos. Son el tesoro. Son el tesoro. Piensen en un pastor y las ovejas. ¿Cómo se cuenta el capital? En ovejas. En ovejas. No son sus esclavos y el Señor. Sino más bien que siendo ejemplos de la grey. ¿Sí? Sea ejemplo, no se enseñoree. ¿Qué es enseñorearse? Es tratar a otros como si yo fuera el Señor y ellos fueran mis súbditos. No, recuerden, también se le escribió a los ancianos, estimando a cada uno como superiores, honrándolos, respetándolos, cuidándolos. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿De quién son? Son de Jesús. Las ovejas son de Jesús. Son como prestadas. Entonces, la posición no es de Señor, ¿sí? Es de pastor, apacentar, llevar, conducir al lugar donde pueden comer buen pasto, donde pueden estar protegidos, donde pueden estar cuidados, donde pueden alimentarse y crecer. Y el que haga eso y lo haga bien, dice, cuando aparezca el príncipe con P mayúscula de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Una de las coronas que dice la Biblia están preparadas para nosotros. Pregunta, ¿quién de aquí sabe cuáles son esas coronas que están disponibles para nosotros? La corona de la vida, muy bien, es una. Corona de la vida, ¿qué más? Gloria. ¿Gloria es esta? De la vida. La corona para los que mueren. Justicia. Por su nombre. De la justicia. No conozco esa corona. Yo tengo en mi cabeza 3 coronas y voy por ellas.
Espero que usted en el cielo me vea pasar y me vea la corona de justicia. ¿Es para quiénes? Para los que... Los que anhelan la venida del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué será que la corona del que anhela que Jesús venga se llama corona de justicia? ¿Y sabe qué creo? Porque hay que estar bien parqueado para que llegue. Si yo no estoy bien parqueado, que no me pille en estas. La Biblia habla de que el Señor, cuando yo venga, que puedan venir con confianza y no tengan que alejarse avergonzados. Cuando Él venga, hay gente que va a decir, me pilló el Señor en estas. Llevaba 15 años aplazando ponerme a cuentas, me cogió mal parqueado. Pero hay que estar bien parqueado porque dice que el que tiene esa esperanza en su corazón, así mismo se purifica. El que tiene la esperanza de que Jesús va a venir pronto, así mismo se purifica. Si usted prepara una fiesta sorpresa para alguien que ama mucho, y la fiesta sorpresa incluye diferentes adornos, preparativos, ¿cuándo quiere que llegue esa persona? Tienes todo listo. Si no está todo listo, que no llegue, ¿sí? Pero cuando usted tiene claro que el Señor viene pronto, se purifica a sí mismo. Busca estar parqueado. ¿Por qué? Porque es la novia que se va a casar y sabe que es pronto y se prepara para eso. Desde el momento en el que yo le pedí matrimonio a Moni, que le hice en un piano, después de cantar una canción, piano de cola, en un sitio muy bonito. Allá entramos y nos prestaron un salón solo para nosotros. Estuvimos 2 horas ahí celebrando aniversario, bailamos, fue espectacular. Le canté una canción en el piano, le hice sentar al lado, le hice cerrar los ojos, le puse el anillo allí enfrente. Le dije, yo no quería preguntarle, ¿te quieres casar conmigo? Le dije, cásate conmigo. Señor Gabriel, ¿te quieres casar conmigo? No, yo no quería decirlo así. Cásate conmigo. Desde el momento en el que ella dijo, sí, le cambió la vida por completo. Llegó a la casa, sacó un cuaderno y comenzó regalos, lista de regalos, invitados, llamar a uno, llamar al otro. Y duró los 6 meses desde ese momento hasta el día de la boda, viviendo en función de la boda. Nosotros somos la prometida del Señor. Se espera de nosotros que venga para que nos casemos y nos vayamos de luna de miel por la eternidad. Y Él dijo, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y en parte yo aplico este principio de la novia como para recordarnos, no debemos hacer otra cosa que estarnos preparando para que Él venga y que no nos pille fuera de base. Sino, Señor, yo estoy esperando que vengas, estoy preparando para que vengas. Ven pronto. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Qué es lo que no es provechoso? Que terminen los pastores quejándose diciendo, esta gente le digo y no hace caso, le pido y hace otra vaina, etcétera, etcétera. Debemos tener respeto sobre las autoridades que el Señor ha puesto en medio de nosotros como congregación. Ok, entonces, el primer principio respecto del obrero en la iglesia es un solo cuerpo de muchos miembros. Dígalo, por favor. Un solo cuerpo de muchos miembros. Yo soy, ¿qué? Miembro. Y soy cuerpo. Un único cuerpo como iglesia del Señor. El segundo es el gobierno. Dios estableció un orden dentro de la iglesia. El segundo es la jerarquía. Hay un nivel de importancia en la iglesia establecido por Dios. Y es que todos somos iguales. Somos miembros del cuerpo y Él es la cabeza. Él es nuestro Señor. ¿Ok? Tercero, el gobierno. Dios estableció un orden dentro de la iglesia para que funcionáramos, para que trabajáramos y sirviéramos. ¿Recuerden? Habíamos hablado de la diferencia entre grupo y equipo. El equipo tiene estructura, el equipo tiene una alineación, hay una forma en la que hacemos las cosas. Y es genial que eso funcione. No sé si usted trabaja y sabe lo bueno que es tener jefes, porque usted... ¿sí? Hay cosas por las que mandan. Él responde, para eso está. ¿Sí? Digamos, es una delicia uno poder estar bajo su mano y decir, háganlo. Yo no quería ser pastor ni anciano, yo quería ser obrero toda la vida. ¿Por qué? Porque es chévere. Es decir, estos se encargan.
Estos responden, estos miren a ver ese chicharrón, ¿cuándo? ¿Sí? Yo hago lo que me pidan, ¿sí? Y en algún sentido el que obedece, pues ahí está, ¿sí? Y Dios respalda. Pero el día que de sorpresa me nombraron anciano de la congregación, a mí me cambió la perspectiva. Y dije, pues madre, esto se me fregó, ¿sí? Comencé a verme y a ver los demás de una forma diferente. Ya no tenía el lujo de hacerme loco. Ya no tenía el lujo de una u otra forma diferente. No tenía el lujo de dejar de abordar algunas cosas. Y es parte, digamos, del orden que Dios establece dentro de una congregación. Y que cada uno de nosotros entienda el privilegio de su rol y de su aporte en medio de la iglesia, nos va a permitir vivir en armonía, donde Dios envía bendición y vida eterna. ¿Sí? ¿Recuerdan ese pasaje? No lo hemos visto todavía, creo. Qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, es como el buen óleo, ¿sí? Que desciende y viene sobre la cabeza de Aarón y desciende sus barbas y llega a sus vestidos. Y menciona a Aarón porque Aarón es el sacerdote, es la autoridad, ¿sí? Dentro del cuerpo y del pueblo. Y, digamos, hay una sujeción y un respeto a ese orden que Dios establece en medio del cuerpo, que en armonía es delicioso vivirlo, y Dios envía bendición y Dios envía vida eterna. Cuarto principio de esta lección, diga especialización. Entonces, ¿el primero cuál es, Esteban? ¿De qué? El obrero y la iglesia. Hemos visto 4 subtemas. El primero, ¿qué es? El primer principio que dijimos. Te trajimos aquí todo. Te trajimos aquí todo. Piénselo. El segundo. Jerarquía. La jerarquía. La jerarquía. No comentamos el error que alguna vez escuché en alguna persona que dijo, estábamos en un evento, dijo, hay que ser humildes. Vean como yo, que soy pastor, y ahorita no tuve problema de repartir los cuadernillos. Porque de pronto la exposición, el liderazgo, la influencia que Dios nos permite tener, se nos sube a la cabeza y nos daña la jerarquía o el concepto de jerarquía que se estableció en el cuerpo. Sí, yo soy el pastor, a mí me sirven, a mí me hacen, a mí me... El modelo de servicio es Jesús lavando los pies de sus discípulos. ¿Sí? Porque si el que quiera ser mayor entre vosotros será vuestro servidor. Dentro de la iglesia es completamente diferente que afuera. Pero siempre estamos en esa lucha pensando que esta es la empresa y que entonces vamos a poder ejercer dominio y potestad como sucede. Y Jesús se lo tuvo que decir a la mamá, a la esposa de Zebedeo, que le dijo, cuando vengas en tu reino, un hijo mío a tu lado y el otro al otro lado. Ya como que dice, no tiene ni idea de lo que está pidiendo, el Dios el que decide eso. No le dijo que esos puestos no iban a existir, pero le dijo que el que mandaba era Dios. Pero le dijo a sus discípulos, pongan atención, presten pilas. Ustedes han visto cómo los que mandan en las naciones gobiernan, señorean sobre ellas y ejercen dominio y potestad sobre ellos. Mas entre vosotros no se hace. El orden de Dios, el reino de Dios, el orden de la iglesia es diferente, no es como el del mundo. Entre vosotros no será así. Y que quiera ser mayor entre vosotros será vuestro siervo, será vuestro servidor. Segundo, ya lo habías dicho. Tercero, gobierno. Primero, ¿qué es el del cuerpo? ¿Cuál es el principio? Que todas las partes son un cuerpo. Sí. Y ya. Muy bien. Yo leo la Biblia, ustedes responden. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Respondan? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. Especialización. No todos hacen todo. La función de todos no es la misma.
Ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Pero qué? El Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. ¿Pero qué? El Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Me encanta la aparición de la Trinidad aquí. El Padre sobre las operaciones, el Hijo sobre los ministerios, el Espíritu Santo sobre los dones. Y ahora que en la iglesia hay diversidad de ¿qué? Dones, ¿sí o no? Diferentes capacidades. ¿Estamos de acuerdo? A uno da esto, a otro da esto, a otro da esto, a otro da esto, a otro da esto. Me gusta cómo cuenta Germán Sánchez del tema de él en algún momento en su ministerio sentía que debía tener el don de lenguas, que era parte, digamos, de algo que debía suceder en su iglesia. Y buscó al Señor, y como que el Señor le confirma que no, y dice, entonces usted lo tiene, y ella la esposa. Si no soy yo, entonces usted, hágale. ¿Sí? Y la pone en la tarea de ejercitar, confirmar y pues desarrollar su don. ¿Sí? No todos tenemos los mismos dones. ¿Hay diversidad de qué? De ministerios. Hay profetas, hay evangelistas, hay pastores, hay maestros. ¿Y hay diversidad de qué? Operaciones. Tenemos de todo. Sí, de todo. ¿Sí? Cuando pienso en operaciones, pienso en AMS, por ejemplo. Eso es una operación. En una movilización, pienso en campamentos. Eso es una operación. Pero que Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Ok? Entonces, la especialización tiene que ver con diversidad. Somos diferentes. Tenemos diversidad de responsabilidades, diversidad de capacidades, diversidad de roles. Es un solo cuerpo, es un solo Señor, pero hay una diversidad de cosas. Y eso es genial, porque esa gracia multiforme permite que la iglesia dé espacio para todo el mundo y aborde diferentes frentes de trabajo, diferentes necesidades. ¿Sí? Si todos fuéramos ojo, pues el cuerpo sería deforme. ¿Sí? Pero como cada uno de nosotros puede aportar según el don que ha recibido, según el lugar en el que Dios nos ha puesto, pues el cuerpo puede estar en balance, en equilibrio. Seguimos. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Tiene la imagen? Piense en la iglesia, piense todo el cuerpo. ¿Ya tiene todo el cuerpo en la cabeza? Como el viernes. ¿Mira una mano de gente aquí en el cine? Todo el cuerpo. ¿Qué más dice? Unido entre sí. Ah, ok. No es cada uno en su silla, sino hay vínculos. Porque hay coyunturas. ¿Y qué pasa con las coyunturas? Nos ayudamos mutuamente. Nos ayudamos mutuamente. ¿Según qué? ¿Cómo es esa ayuda? ¿Según qué? La actividad propia de qué? De cada miembro. ¿Cuál es la actividad propia del ojo? Pues llevar como las imágenes para que uno vea. ¿Cuál es la actividad propia de los dedos de los pies? Como dar equilibrio. No, es que el ojo le dio por dar equilibrio. O es que al dedo le dio por ver, no. Hay una actividad propia de cada miembro. Si yo soy miembro particular en un sector específico del cuerpo, hay una actividad propia mía. ¿Que sirve para qué? Para ayuda mutua entre nosotros. Y en esa dinámica, hablando de Jesús, de quien todo el cuerpo, todo esto es como un paréntesis, dice, recibimos el crecimiento para ir edificándonos en amor. Entonces tenemos diversidad, tenemos actividades propias. Y es importante eso, que entendamos que hay algo que el Señor quiere que hagamos en el lugar que nos puso. Tú eres el saludador matutino. Te tengo aquí para que cuando la gente pase por tu lado y te salude, sienta el amor que les tengo y vean tu sonrisa, que hay gozo verdadero en mi casa. Y eso es una actividad propia tuya. Y ahí debes estar. Y no podemos decirle, no necesitamos a esta persona o a este miembro. Hablando de eso, podemos equivocarnos. Podemos ser las personas correctas, pero estar en el lugar incorrecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estoy ubicado, soy la persona, pero me ponen en el lugar que no es. Hace unos 8 años o algo así, el Señor trajo como una nueva perspectiva e idea y mover en medio de la iglesia respecto a la dirección de alabanza. Y comienza a usar a algunos jóvenes, ¿sí?, a dirigir
dirigir a la iglesia, alabar al Señor de una forma radicalmente diferente. Antes, los que dirigían eran varones maduros que llevaban tiempo en la iglesia, y ya estás juicioso, hiciste este curso, lo que sea, y es hora de que dirijas. Ven y diriges, y casi que era como el paso anterior para ser predicador. Entonces le fue bien como director, lo que sea, y vaya y predique. Desconociendo que diversidad, especialización, actividades propias. ¿Quién dijo que todo varón maduro tiene que dirigir? Si para dirigir Dios tiene que ponerme ahí, darme los dones, digamos el respaldo y la actividad propia de hacerlo. Recuerdo que cuando comenzó a hacer ese tránsito, mi papá, que era uno de los que dirigía, después de que, digamos, como que comencé yo a ser como uno de los directores recurrentes en el culto, mi papá confesó la incomodidad que había sentido por mucho tiempo dirigiendo. ¿Por qué? Porque era la persona correcta en el lugar incorrecto. Parte de lo que me decía, mira, cuando tú estás, la cosa fluye, funciona, etcétera, etcétera. Cuando yo estoy, eso sufro, siento que la cosa no pasa. ¿Por qué? ¿Porque estaba mal él? No. ¿Qué es lo que estaba mal? Eso trae frustración. Cuando tú eres la persona correcta, pero te ponen en el lugar que no es, te miras frustrándote, porque no se desarrolla aquello que el Señor planeó para ti, y porque pues tampoco se ve el resultado, pues porque no eres la persona correcta. Dones. Servicio debe ser, digamos, alineado con los dones. Especialización. Orden de Dios. También podemos tener la persona incorrecta en un lugar correcto. ¿Cómo así, Juan? Vean, ¿qué significa un lugar correcto? Una posición que debe ser llenada. Oiga, necesitamos a alguien que se encargue de pasar la Santa Cena. Necesitamos, es un rol que necesitamos. La iglesia dice, necesitamos a alguien que se encargue de eso. La posición es correcta. Ellos dicen, ok, se necesita alguien así, pero ponen la persona incorrecta, la que no es. Obviamente la cosa no resulta. ¿Qué genera eso? ¿A alguien se le ocurre? Inestabilidad. Puede ser. John Maxwell dice confusión. ¿Por qué confusión? Porque terminó diciendo, entonces no necesitábamos a alguien para pasar la cena. Está mal. ¿Qué está pasando? La decisión fue mala. No, lo que pasa es que la persona no es. La persona no es. Y pues, por eso es importante que todos tengamos esa sensibilidad de, Señor, ¿dónde debo estar? ¿Dónde me quieres? ¿Dónde de aportar? Porque apenas llegas a ese, se vuelve natural. ¿Sí? Experimentas la delicia de estar haciendo y estar en el lugar donde Dios te ha querido y en lo que Dios te ha puesto. Persona incorrecta en lugar incorrecto, ahí sí le amparó todo el mundo, la persona, la iglesia. ¿Sí? Necesitamos a alguien que pase las bombitas de jabón durante el momento de administración. No sé, el lugar y la persona que no es. Eso realmente lo que trae es retroceso. Por ahí en la apostasía. La persona correcta en el lugar correcto produce desarrollo. ¿Para qué lo digo? Para que busquemos ser las personas correctas y llegar al lugar correcto. Ah, qué interesante. Yo que pensé que o era predicador, o salmista, o ujier, o maestro de escuela dominical. Pero no, ahora entiendo que tú tienes un lugar para mí en este cuerpo, que me has diseñado para servirte, y que hay dones, formación, respaldo y actividades propias para mi rol en medio de la iglesia. ¿Ok? Dejamos ahí, estamos en que es en especialización, después de haber visto gobierno, después de haber visto jerarquía, después de haber visto el cuerpo, dentro de una lección que se llama... Una lección que se llama... No, el obrero y la iglesia del Señor. Parcial de hoy en noche, examen parcial. Estudio como loco, voy a esforzarme por hacer el parcial más difícil que haya hecho en mi vida. ¿Por qué? Porque los aprecio tanto y creo tanto en ustedes que voy a esforzarme. ¿Sí? Voy a esforzarme para hacer el examen más difícil. Y de hoy en 15 versículos.